Hola, hola amigos aventureros. Bueno, el día de hoy vengo a hacer un trabajito por acá y si todo sale bien vamos a ir a pegar un tour súper chiva. Me encuentro en Pérez Celedón, específicamente voy hacia el pueblo de San Rafael de Platanares y bueno, vamos a ver cómo nos va en la aventura del día de hoy. Acompáñenme. Vean qué hermoso puente Beiri viejo y a la par el más viejo de Hamaca. No sé si me equivoco, es el río Pacuar, creo, no sé, la verdad desconozco un poquito aquí la zona. Pero bueno, viendo el mapa, me encontré una ruta ahí interesante que se puede hacer después de hacer el trabajito. Así que una vez que termine mis deberes, nos ponemos en marcha para hacer esta aventura, a ver si sale o no. Zona de mucho potrero, mucho cafetal. Es una zona productora de Pérez Celedón, acá en Platanares. Pues ahora sí terminamos nuestro trabajito y vamos a cruzar estas montañas para llegar a la costa del Pacífico Sur. En teoría vamos a llegar hasta Bahía Ballena, muy cerca del Parque Nacional Marino Ballena, pero primero que todo tengo que buscar la ruta porque no tengo ni la menor idea por dónde es que tengo que ir. Así que iglesia de Platanares, que está el colegio, la escuela. Y ahora sí vamos a ver dónde hacemos ruta para ponernos a buscar ese camino que nos va a llevar hasta Ubita. Estamos en Erebais. Aquí estamos detrás de la plaza San Rafael de Platanares. Vamos a ir hasta Ubita y después hasta la cabaña La Gema, donde me estoy hospedando. Y bueno, vamos a intentar hacer el recorrido según Waze. Este es el camino. Vamos a ir preguntando también porque no está muy claro el recorrido. Dicen que es una parte de lastre fea, mucha piedra suelta, pero bueno, vamos a ver. Bueno, en teoría aquí para adentro es la ruta, vamos a intentar hacerla, a ver cómo nos va. En un principio es así, esperemos que más bien toda sea así, aprovechando el verano, porque dicen que arriba sí se daña mucho. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta aventura del día de hoy. Estamos en el plano y ahora sí vamos a subir. Vamos a subir bastante en teoría. Hacia calle La Faralla, La Fila, bienvenido. Bueno, dice el Waze que mantengámonos a la derecha, en teoría es para acá. Vamos a ver ahí el ganadito reposando. Está calientísimo, amigos, vieran qué caliente que está Pérez Celedón. Qué lindo este cortés amarillo. Y ya como vamos subiendo se va refrescando. Eso es lo bonito. Igual el trayecto es corto. No, dice que dura 42 minutos hasta ahorita, pero es por el camino. Ven como está, es piedra suelta. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Qué buena subida. Qué buena vista vamos teniendo. Que esta es una ruta hermosísima, poco vista. Y bueno, estamos experimentando porque en teoría estamos a 14 kilómetros. Está preciosa el recorrido, por lo menos hasta ahora. Hay que ver qué está pasando del otro lado del mar. Del otro lado de la montaña, que en teoría deberíamos de empezar a ver el mar
cuando lleguemos hasta al punto más alto. Qué buena vista aquí. Vamos en una fila. Y es que vamos como al borde de la montaña. Este lado es Guindo, pero al otro lado se ve parte de Pérez Celedón. Lo que pasa es que vamos tarde, entonces obviamente la vista está un poco oscura. Recordando que ya casi entra el invierno. De hecho, hacia donde vamos se ve muy oscuro, muy montañoso. Vamos a preguntarle a este amigo. Buenas, amigo, una consulta. Por aquí voy a salir a Huita. Ok, ¿y cómo está la calle? ¿Sí? Genial, pura vía. Genial. Ok, vamos a darle porque ya confirmación total que por aquí vamos a salir ahorita. Perrillos. Solo espero que no me llueva porque sí se ve un poco oscuro. Ok, ya Waze nos tiró por el camino y vean qué vista más hermosa. Caballito. La temperatura bajó considerablemente de San Rafael acá, es un cambio bastante. Por lo menos sus 3 grados ha bajado. Es que estaba muy caliente, tal vez unos 30, 32 grados. Estamos teniendo un descenso importante aquí. Y allá al fondo, en teoría, debería verse el mar, pero bueno, estamos con neblina. Vean qué pintura más bonita. Esta montaña. Y es que ya estamos relativamente cerca, 10 kilómetros dice que estamos de Huita, o sea, estamos a nada allá. Y aquí sí ya se empieza a... Está la parte más húmeda de todo el recorrido. Bueno amigos, estamos casi por terminar el recorrido. Ha sido corto, en realidad pensaba que era más largo. Va a ser un video corto, más que todo para mostrar este paso que hay por Platanares de Pérez Celedón hasta Huita. Ahorita ya vamos descendiendo. Arriba hay una especie de mirador que en fotos que aquí les comparto se ve la cola de la ballena y todo del Parque Nacional Marino Ballena. Lamentablemente, como pueden ver, hay neblina. Estamos allá al fondo, medio se nota la neblina. Estamos con mucha nubosidad, entonces no se ha podido ver. Sin embargo, bueno, el recorrido está perfecto, no llueve. Así que sigamos esta aventura que está muy chida conociendo estas rutas de Costa Rica. Aquí vamos descendiendo, entonces controlado, vamos en primera. Como se ve ya la vegetación completamente cambió. Antes eran potreros, ahora son fincas más de conservación. Probablemente mucho extranjero debe ser el dueño de estas fincas. Qué bonitas las flores. Bueno, era este tramo. Esta es la parte que está más maltratada por lo que se ve. Sin embargo, bueno, se le ha metido amor.
está perfecto el camino, está súper bien. Se ve buena vista. Vamos a subir otra vez porque veo que es una subida dura la que sigue. O sea que esta fue la primera parte. Ahorita puede ser que sí lleguemos a un mirador muy bonito, pero estas vistas por acá están maravillosas, mientras que la cámara que me va grabando graba malísimo. Se ve el camino súper bueno. Solo ese tramillo de allá que subimos que se ve que es por la humedad que se hace que el camino se daña mucho. Ahorita vamos a tener que subir y de acuerdo a eso, bueno, vamos al recorrido. Supuestamente faltan 8 kilómetros para llegar a Uvita. Qué buena vista. Es una pena porque aquí se ven unos bajos increíbles, una llanura que uno dice, claro, aquí debe haber una vista soñada como lo que se ve allá. Y eso es el mar en realidad, pero no se logra ver por la capacidad de nubes que hay, la vista tan hermosa que tenemos de la zona de Uvita. De hecho, aquí vamos a llegar a un lugar. ¡Ay, vean la cola de la ballena! ¡Oh! Pero se veía la cola de la ballena. Aquí en línea recta se ve la cola de la ballena. Y estamos en marea baja, entonces se ve espectacular. Y es que ese es el problema, digamos. Cuando estamos en época de transición y esta zona, el vapor del mar sube muy rápido y como es tan alto, se evapora. Ahí perrillo. Qué buena vista. De aquellos bajos venimos. De aquellos bajos, increíble. No, la ruta ha estado espectacular y con este frío mejor todavía porque refrescó muchísimo el calor insoportable que estaba teniendo allá en Pérez. Y aquí ya estamos muy próximos a caer al pueblo de Uvita. Y vean cómo es el camino, solo helechos, solo platanillas. Es muy verde, muy boscoso, completamente opuesto a lo que estábamos viendo del otro lado de la montaña, ¿verdad? Que es más seca y por ende menos árboles. Vean la cola de la ballena, ahora sí, no sé si se logra apreciar. Uf, qué buena propiedad. Lástima que hicieron ese portón para meterme ahí a hacer una toma. Hay que ver si el camino nos da una panorámica después. Esperemos que sí, inclusive antes de llegar al bajo para tenerla. Allá al fondo se aprecia. Como ven, ya el descenso es muy empinado porque ya estamos muy próximos a llegar. Es una precipitación fuerte. Bueno, ahí tenemos parte de la vista de la playa Bahía Ballena. Y qué triste que no hemos tenido una de la cola en sí de la ballena, pero vean que estuvo bueno. También el recorrido se ha puesto complicadillo aquí en este descenso. Estos codos acá están duros y hemos bajado un montonón.
Aquella parte es la que se ve, logra ver un poquito el mar. Y bueno amigos, no me quedé con las ganas y aquí les presento la colita de la ballena del Parque Nacional Marino Ballena, que logré captar con el dron, porque definitivamente por la ruta en sí no encontraba un espacio, así que me estacioné, logré volar el dron y poder volarlo un momentito, que me demostrara y que pudiera mostrarles a ustedes más bien esta espectacular maravilla natural que tenemos. Y ahora sí, seguíamos del descenso. Como pueden ver, es muy empinado, es bastante fuerte el descenso como tal. Y eso sí, nos iba a sorprender la lluvia, que me pareció algo muy curioso. Veníamos con un clima muy variante, mucho sol, arriba nublado y aquí bajando un frío muy rico, y después nos venía a aparecer la lluvia. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Y bueno, como dije, se vino una lluvia muy deliciosa, la verdad, porque venía aún muy caliente del clima que estábamos viviendo, y la verdad este espacio que cayó un poquito de agua vino a refrescar bastante. Eso sí, me puso a correr, a guardar el dron, a guardar todas las cámaras que no son contra agua. Y bueno, como se aprecia, no es una lluvia muy tupida, pero bueno, sí fue muy repentina, la verdad. Entonces sí me puso a correr un poquito, como mencioné. Y ya aquí estábamos muy cerca de estar llegando a Uvita. Como han visto, el descenso ha sido un poco empinado. Ya en este tramo ya estábamos un poquito más a nivel. Se viene un poco el agua, pero ya aquí no llueve tanto. Vamos entre la montaña, ya vamos a llegar a Uvita. Acá algo importante a señalar es que ya estábamos muy cerca de Catarata y Mariposario Uvita, que es justamente acá. Y bueno, si no han visto ese video, yo hace un tiempo atrás visité esta zona, este lugar tan bonito, y acá arriba en la parte superior de la pantalla les queda ese video para que también puedan verlo y disfrutarlo, y pues tener otro lugar donde ir cuando visitan Uvita. Y bueno, no solo está el Parque Nacional, sino también está este hermoso lugar. Recordar que el recorrido como tal va a estar en la descripción del video para que lo puedan ver. Y bueno, ya estamos llegando a Uvita, y de aquí nos dirigíamos hacia la zona de Dominical, especialmente donde yo mencioné que me estaba hospedando, que es Cabaña La Gema. Y de acá pues invitarlos a que se den esta vuelta tan bonita, tan particular, y coméntenme si ya han hecho este recorrido. Y bueno, por fin llegué a donde me estoy hospedando, en Cabaña La Gema. Y bueno, desde acá termino el video del día de hoy. Espero de verdad les haya gustado, espero que hayan disfrutado ese recorrido tanto como lo hice yo. Y bueno, sin más, nos vemos en una próxima aventura. Chao. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video, no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.